Antes que nada, agradezco muchísimo la invitación a Alejandra Crespi. Además, para mí es un honor compartir la mesa con Gustavo Moreno, que además le voy a tener que dar un porcentaje de derechos de autor por la propaganda que nos hizo del libro. El tema que yo voy a abordar, en realidad en estos minutos, es tratar de trabajar aquellos aspectos más álgidos en el tratamiento de la violencia familiar. En realidad, más que nada, abocado a la violencia en la pareja o la violencia contra la mujer. Como ustedes saben, en nuestro país existen numerosas leyes de violencia familiar que protegen esta problemática en un sentido amplio y desde la perspectiva civil, es decir, son neutras en función del género. Una de las primeras, en realidad la primera fue de Tierra del Fuego, pero desde el año 95 en la Ciudad de Buenos Aires está vigente la ley 24.417 de protección contra la violencia familiar. A esta ley le siguieron numerosas legislaciones locales que con algunas diferencias siguen este alineamiento que da la ley, bueno, nacional-local, ¿no? Con esta dualidad. Pero en marzo del año pasado se dictó específicamente una ley nacional, que es la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales. Largo nombre si los hay. Esta ley es nacional, con aplicación local, y ahora vamos a ver por qué digo esto, y ha centrado su ámbito de protección en lo que tiene que ver con la violencia de género. En realidad, esta ley se estructura en tres partes. Muchos aspectos de esta ley son de aplicación nacional, son principios que rigen para todo el país. Primera parte, cuando se habla de las disposiciones generales, que se define el tipo de violencia, el ámbito de aplicación, el objeto de la ley. Segunda parte de la ley, que alude a las políticas públicas, también es de aplicación nacional. Y la tercera parte, que alude al procedimiento, se subdivide en dos capítulos. El primero habla de reglas genéricas de procedimiento, garantías mínimas y derechos mínimos en materia de defensa en juicio, también aplicable para todo el país. La segunda parte, el segundo capítulo, sí es el que crea un procedimiento específico para los casos de violencia contra mujeres o niñas y adolescentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Sin perjuicio de ello, al igual que hizo en su momento la 24.417, la 26.485 en el artículo 19 invita a las provincias a regular un procedimiento específico para la violencia contra la mujer o adherirse a la ley nacional. Hasta ahora, la única provincia que se adhirió a la ley nacional fue la provincia de La Rioja. En definitiva, todo este combo normativo nos muestra que Argentina ha seguido, a mi criterio, una línea adecuada cuando resalta principalmente la competencia del fuero de familia y subsidiariamente la del fuero civil en materia de violencia doméstica. Y deja la intervención penal como un mecanismo subsidiario solamente cuando de los hechos denunciados resulta la tipificación de un delito. Y digo esto, para mí es una línea adecuada, a contrario de lo que sucede en muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, México, por ejemplo, recientemente Chile, y en Europa, perdón, por ejemplo, me tengo que alejar del micrófono. Por ejemplo, en España, que tiene un tratamiento penal de la violencia familiar, pero que la experiencia muestra que ha sido altamente ineficaz para prevenir y erradicar este fenómeno. Desde la perspectiva sociológica, a mí me interesaba mostrar un poco la proyección social que ha tenido este fenómeno en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué hablo de la Ciudad de Buenos Aires en esto? Porque la realidad es que con la creación de la Oficina de Violencia Doméstica es la única región del país que por el momento tiene estadísticas más o menos completas y actualizadas del problema. Lamentablemente, en otras regiones del país las estadísticas son parciales y no existe aún a nivel nacional un sistema de recolección y análisis de datos que nos permita realmente medir la magnitud de este fenómeno. Sobre todo, sería interesante, por ejemplo, incluir un módulo de violencia en los censos nacionales, de modo de poder comparar la cantidad de problemas o de causas o de situaciones de violencia que existen en comparación con las tasas globales de la población, porque hasta ahora lo único que tenemos son los casos que efectivamente o llegan a la justicia o se hace una consulta administrativa. En la Ciudad de Buenos Aires, y yo sé que ustedes se van a horrorizar porque sé que acá hay muchas más denuncias que en la Ciudad de Buenos Aires, pero nosotros ya estamos horrorizados,
es impresionante el incremento, la cantidad de denuncias desde el año 95, que se sancionó la 24.417 hasta la actualidad. En el 95 se iniciaron 997 denuncias. Al año siguiente ya se había duplicado el número, 1.587. Para el 2008, cuando en octubre se pone en funcionamiento la Oficina de Violencia Doméstica, hubo 5.152 denuncias. En el 2009, 6.033. Y esto tiende a un aumento progresivo. No aumenta el personal de juzgado, no aumenta el equipo técnico, pero sí aumenta la cantidad de denuncias. En definitiva, yo creo que este notable incremento, más que grave, al contrario, es positivo, no se debe tanto, o al menos no exclusivamente, a un aumento real de las situaciones de violencia, sino que lo cierto es que hay una mayor información y difusión acerca de los mecanismos legales existentes, y en el ámbito de la capital federal tenemos el acceso permanente que en este momento brinda la OVD, Oficina de Violencia Doméstica, que permite en las 24 horas del día concurrir y formular la denuncia. Esta protección que se ha querido dar a la violencia doméstica, he dicho que ha sido reforzada especialmente cuando se trata de violencia contra la mujer, en los distintos ámbitos en que se desarrollen su vida, su existencia. Por esto, la ley 26.485 define a la violencia contra la mujer, en sentido amplio, como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, perspectiva de género, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Violencia definida en sentido amplio, más allá después de todas las tipologías y clases de violencias que define la ley, que es muy exhaustiva, bastante casuística de hecho, que nos permite claramente visualizar que la ley 26.485 tiene un enfoque de género. Esto ha sido bastante criticado en su momento. ¿Por qué? La primera pregunta es ¿por qué dictar una ley especial de protección a la violencia contra la mujer cuando ya existían leyes en sentido amplio que protegían la violencia familiar para todos los integrantes del grupo familiar? Lo cierto es que me parece que hay que distinguir distintas situaciones. En primer lugar, obviamente no toda la violencia familiar es violencia contra la mujer, pero tampoco toda violencia contra la mujer es violencia de género. Es bastante complejo el tema, muy sintéticamente, yo creo que habría que distinguir, tomando a Perrone, las situaciones donde se plantean violencia simétrica de violencia asimétrica. ¿Por qué digo esto? En la violencia simétrica, Perrone dice que las partes están vinculadas en una relación de rivalidad igualitaria, ¿no? Con una actitud de escalada bidireccional, donde puede estar presente la cuestión de género, es decir, esta idea de que existe una creencia cultural, social, histórica, política, etcétera, de que el hombre es superior a la mujer o que tiene más poder que la mujer en la sociedad. Pero no necesariamente se presenta como violencia de género. En cambio, en la violencia asimétrica, necesariamente una parte se coloca en una situación o en un lugar privilegiado o superior frente a la otra y se arroga el derecho de infligirle sufrimiento porque por definición lo está colocando en una categoría inferior a la suya. Es precisamente para mí en esta violencia, que es la que menos se denuncia, porque estas son las mujeres más vulnerables que no llegan a acudir muchas veces a la justicia, donde se ubica la problemática de la violencia de género, porque el varón y la mujer que se relacionan en estos términos, se relacionan sobre la base de un sistema de creencias precisamente basado en la desigualdad de géneros. Ahora, es cierto, violencia contra la mujer, violencia familiar no es siempre violencia contra la mujer no es siempre violencia de género. Pero si vamos a las estadísticas, y aquí también en Capital Federal, sabemos que el 81% de las personas víctimas de violencia son mujeres. Y de las personas denunciadas, el 86% son varones y el 14% mujeres. Por suerte los varones se fueron a ver el partido de fútbol, así que no va a haber ningún inconveniente en esto. Esto es una realidad innegable. Y ahora podemos discutir. Y en cuanto a los vínculos, ¿por qué además? Ojo, porque yo creo que el hombre que es maltratado no denuncia.
no denuncia, porque como es estigmatizante la denuncia, después lo vamos a discutir porque no quiero ir del tema, pero no porque los hombres no sufran violencia. Y en cuanto a los vínculos violentos, también observamos que la gran cantidad de casos se presentan en violencia en la pareja. Bueno, puede ser porque un poco ahora con todo el sistema de protección integral las cuestiones de maltrato infantil van primero por la vía administrativa, pero lo cierto es que en el 84% de los casos se trata de violencia en la pareja, sea que convivan, que no convivan, sean novios, etcétera. Un dato que a mí me pareció muy interesante también tomar de estas estadísticas que realiza la OED es el sector socioeconómico al que pertenecen las personas afectadas, las personas que hacen la denuncia. Si ustedes observan, en un 40% pertenecen a un sector bajo, en un 32% un sector medio, en un 19% a un sector medio-bajo, 5% un sector carenciado, solo 3% sector medio-alto y un 1% un sector indigente. Es decir, el 46% de los casos pertenece a gente que vive en situaciones de pobreza y el 65% a personas que viven en estratos bajos y medios bajos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no hay violencia en la clase media o media alta? No, sino que la violencia en las clases más acomodadas de la población permanece todavía oculta y existe también una tendencia a canalizarla por otro tipo de procesos que son vividos como menos estigmatizantes o avergonzantes, como puede ser un juicio de divorcio. Y otro dato interesante, y ya terminando con el tema estadístico, es el tipo de violencia que se denuncia. En un 90% de los casos se denuncia violencia psicológica, en un 68% física, en un 30% económica y en un 13% sexual. Tomemos esto relativamente porque la violencia sexual en general es la que menos se denuncia, por una cuestión de pudor. No hay datos acerca de la frecuencia con que se vive la violencia, ni tampoco de la gravedad de la violencia, lo cual sería importante para poder analizar la magnitud de este fenómeno. ¿Y por qué? Sobre todo porque existen categorías tan amplias como la violencia psicológica, en la cual puede encuadrar una vasta gama de situaciones, como por ejemplo conflictivas propias de una pareja, que no sé si técnicamente son violencias, al menos no en lo que entienden las leyes de protección de violencia familiar. Visto este panorama sociológico, como ubicarnos un poco qué está pasando, al menos en la capital federal, me gustaría entrar a analizar algunos de los aspectos que a mi juicio son más interesantes en la regulación legal de esta problemática. El primer punto tiene que ver con la legitimación activa y la obligación de denunciar. Obviamente cuando se trata de personas mayores de edad y capaces, cuando son menores hay una unanimidad de criterios en que hay obligación de denunciar y que la legitimación activa también la tienen sus representantes y la podría tener cualquier tercero, actualmente más con las leyes de protección integral. Pero nosotros teníamos en la capital federal la ley 24417 que solo permitía la denuncia al propio damnificado cuando se trataba de una persona mayor de edad y capaz. Esto fue mejorado por las leyes posteriores, por ejemplo, la ley de la provincia de Buenos Aires establece específicamente en el artículo 3 la posibilidad de hacer la denuncia por parte de toda persona que haya tomado conocimiento de los hechos. Y a nivel nacional, y también dentro del ámbito de la capital, porque esta es una cuestión que solamente es aplicable dentro de la ciudad de Buenos Aires, la 26485 establece expresamente que cualquier persona puede hacer la denuncia cuando la afectada tenga discapacidad o que por su condición física o psíquica no pudiese formularla, salvo en los casos de violencia sexual. A ver, yo estoy de acuerdo con esta norma. De hecho, esto era lo que se hacía en la práctica en la mayoría de los juzgados de familia. Me parece que el problema es que la norma se ha quedado a mitad de camino, porque no exige la comparecencia de la afectada a los fines de ratificar la denuncia. ¿Y qué puede ocurrir en la práctica? O que la persona no venga, o que la persona no convalide los hechos denunciados. Y acá se presenta el problema de cómo hacemos para mantener abierto un proceso si los propios interesados no comparecen. Creo que acá está en juego el límite de la intervención del Estado en la familia cuando se encuentran afectados derechos de mayores de edad y capaces. Y me parece que en materia de violencia familiar, el equilibrio se encuentra con la citación a la propia afectada para que ratifique la denuncia y con el trabajo interdisciplinario para empoderar a esta persona para poder sostener la denuncia hecha por un tercero.
porque si no, la denuncia no tiene sentido. No estamos hablando del ámbito penal, esto es fuero de familia. Entonces, si las partes principales interesadas en la problemática no están presentes, es absurdo e ineficaz mantener abierto un proceso. Otro tema tiene que ver con la obligación de denunciar cuando hablamos de violencia sufrida por mujeres, acá estamos hablando de mujeres porque es la 26485, mayores de edad y capaces. En esto la ley 26485 innova, porque establece específicamente la obligación de denunciar en dos normas. Primero, artículo 18 dice: las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaron conocimiento de un hecho de violencia, estarán obligados a formular las denuncias aún en aquellos casos en que el hecho no configure delito. Y el artículo 24 habla de la obligación penal, de la denuncia penal obligatoria cuando se trata de un delito. Esta norma es de dudosa constitucionalidad y presenta varios inconvenientes. Primero, choca claramente con el tema del secreto profesional. Segundo, hay una fuerte tensión con el tema de la libertad de intimidad, de la intimidad, privacidad de la persona que no quiere denunciar. Y en tercer lugar, desde la perspectiva de la interdisciplina y de lo práctico, a veces resulta, y esto lo dicen muchos terapeutas, inconveniente formular una denuncia cuando no se verifica que la persona está en una situación, un estado psíquico que le permita después sostener esta denuncia en el tiempo. La realidad es que la confidencialidad es la regla máxima de la relación médico-paciente. La confidencialidad es lo que le permite al paciente revelar secretos a su profesional, es lo que permite que pueda manifestarse con libertad, con espontaneidad, que pueda aportar todo el material necesario para un tratamiento terapéutico. Desde esta perspectiva, pareciera que obligar al profesional de la salud en todos los casos a hacer la denuncia resulta excesivo. Si en los casos de extrema gravedad, donde uno verifica que existe un peligro inminente para la salud o la vida de una persona, en cuyo caso no solamente hay que, digamos, relevar de secreto profesional, sino que la denuncia resulta obligatoria. En el resto de los casos, me parece que el principio de confidencialidad debe primar como máxima determinante, repito, esta relación médico-paciente, y además porque me parece que es una garantía del éxito del tratamiento para que la persona luego pueda optar, una vez que ha tenido el empoderamiento terapéutico necesario, si desea o no realizar la denuncia o qué mecanismo alternativo elige para poner fin a la situación de violencia. Otro de los aspectos que también plantean reflexiones de interés tienen que ver con los criterios para la adopción de las medidas protectorias establecidas por las distintas legislaciones locales, que son más o menos similares, con mayor o menor extensión. Y también con su disposición inaudita aparte. Ustedes saben que, bueno, dada la naturaleza cautelar o autosatisfactiva, según dicen muchos autores, de este tipo de medidas, no se requiere obviamente prueba para adoptarlas, basta la verosimilitud en el derecho. Es decir, el juez no tiene que tener la certeza de la verdad de los hechos denunciados, puede existir duda, pero siempre haciendo un balance de probabilidades, tomará la medida cuando considere que resultan atendibles las pretensiones de la actora frente a los riesgos que se pueden sufrir de no poner fin a los hechos de violencia denunciados. Desde esta perspectiva, repito, la medida no requiere prueba alguna, las medidas se toman cuando existe un riesgo actual y el indicador por excelencia es la evaluación de riesgo. Nosotros ahora tenemos la suerte que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires la evaluación del riesgo se hace en el mismo momento que se formula la denuncia por la Oficina de Violencia Doméstica. Esto ha facilitado mucho el trabajo porque antes mandar al Cuerpo Interdisciplinario de Violencia Familiar quizás a veces demoraba 3 meses, ¿no? Y las medidas, no podíamos contar con ese recurso. Lo hacíamos nosotros en el juzgado, sin psicólogos, nosotros no tenemos psicólogos. Estas medidas se suelen adoptar en audita parte y precisamente por eso, como se adoptan en audita parte, la idea o el principio general es tratar de adoptar medidas de mínima que restrinjan lo menos posible los derechos de la persona denunciada. Hay dos situaciones en las que yo creo que además de estas cautelas genéricas hay que tener dos recaudos específicos. Uno tiene que ver con la exclusión del hogar inaudita parte. Y el otro cuando hablamos del impedimento de contacto con los hijos menores, cuando estos no son víctimas directas de la violencia, sino son testigos de la violencia.
En cuanto a la exclusión del hogar inaudita aparte, hay que tener cuidado, porque a veces es una medida que puede potenciar la situación de violencia o generar un estallido de violencia mayor. Por eso, digamos, salvo en casos muy extremos donde se verifique violencia física, donde existe una gravedad, que uno pueda ver que el grupo familiar y la mujer corren en peligro su vida o su salud, bueno, salvo en esos casos extremos, es preferible tratar de ver si se puede citar al denunciado y consensuar el retiro del hogar. Y en el caso del impedimento de contacto con los hijos menores de edad, yo, por no menos el criterio de mi juzgado, soy muy restrictiva en cuanto a esta medida. Para mí es una medida de última ratio. ¿Por qué? Primero que el contacto con los progenitores es un derecho del niño, no solo del padre. Pero además, una vez que estas situaciones se consolidan en el tiempo, después es muy difícil revertir una suspensión de comunicación por mucho tiempo. Es decir que quizás, bueno, se pueda acudir a una medida alternativa, como un régimen asistido, con algún familiar, etcétera, pero tratar de evitar cortar el contacto. Volviendo un poco a las estadísticas, la OBD nos muestra que en el Capital Federal, y vean por esto la importancia de la evaluación de riesgo en el mismo momento, en el 73% de los casos denunciados se adoptaron medidas cautelares. La más tomada es la prohibición de acercamiento a la persona, a la denunciante. En el 52%, la exclusión del hogar en un 7%, el reintegro de la víctima al hogar en un 5%, en un 11% alimentos provisorios, guarda en un 8%, 4% régimen de comunicación y en un 13% otro tipo de medidas como consigna policial, suspensión de régimen de visitas, retira de efectos personales, de herramientas laborales, etc. Otro tema que tiene que ver con las medidas cautelares y que también me parece interesante analizar es lo que yo digo, los tiempos de las medidas, ¿no? Por un lado, el tiempo en el que estas medidas se dictan y por otro lado, el plazo de duración. El tiempo en el que estas medidas se dictan nos habla de la efectividad de la justicia para trabajar con estas problemáticas, porque, digamos, si las medidas se dictan en 5 meses, muchas veces llegan tarde. Nosotros hicimos en el año 2002, bajo la dirección de Cecilia Grossman, la carrera de especialización en Derecho de Familia de la UBA, un relevamiento de expedientes y de ese relevamiento surgía que en el 34% de los casos las medidas se tomaron en el momento, en el 23% en la semana, en el 6% de 8 a 15 días y bueno, después en el resto de los casos de 6 a 30 días o más. La realidad es que en ese momento ya parecía bastante efectivo el funcionamiento de los tribunales en cuanto a la adopción de medidas y yo creo que esto en la actualidad se debe haber acortado notablemente, les repito, con la creación de la Oficina de Violencia Doméstica. En cuanto al plazo de duración de las medidas, sabemos que las leyes no imponen un plazo determinado, no hablan de máximos ni de mínimos, en general ninguna ley, pero sí dicen que hay que poner un plazo. Y esto está bien, ¿por qué? Porque son de medidas de naturaleza provisoria. No podemos permitir que estas medidas protectorias se eternicen en el tiempo. Superados los hechos que dieron lugar a la denuncia, las medidas tienen que levantarse. La medida, el plazo, como no se establece en las leyes, queda a criterio del juez y en general lo usual es fijarlo entre 60 a 90 días, que puede ser prorrogable. Hoy muchas veces hasta la realización del diagnóstico de interacción familiar, que es esta evaluación que también prevé la mayoría de las legislaciones. Hay todo un sector de la doctrina, liderado, podría decir, por Grossman y Mesterman, me olvidé el nombre, que tienen un gran libro sobre violencia familiar, donde hablan de la conveniencia de establecer medidas sine die, sin límite. Para mí las medidas sine die son contraproducentes, tanto para la víctima como para el agresor. Para el agresor porque claramente lo mantiene en una situación de incertidumbre acerca de sus derechos. Y para la víctima porque podrían ser contraproducentes en la medida en que esto les permite incumplir con el diagnóstico de interacción familiar que se ordena desde el juzgado o con la derivación a tratamientos terapéuticos, porque no existe ninguna condición resolutoria que la intime a tales fines. Yo creo que como primer aspecto tenemos que partir de la base que las medidas protectorias son muy útiles. Son útiles a los fines de poner freno a la situación de violencia. Pero las medidas protectorias son un techo de protección para un proceso de cambio que es mucho más complejo y requiere necesariamente de un trabajo interdisciplinario y además de la continuidad terapéutica para poder revertir
la conflictiva, disfuncional que ha llevado a la familia a esta situación de violencia. A mí me parece que a tales fines es muy útil la mal llamada audiencia de mediación, porque no es una audiencia de mediación, es una conciliación en el ámbito judicial, que prevén algunas legislaciones locales, que preveía en su momento la 24417, y que otras legislaciones prohíben expresamente. Por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la 12469 habla de audiencias separadas en días y horas distintas. No podrá implementarse la mediación. La 26485 también prohíbe la audiencia conjunta y los sistemas de mediación bajo pena de nulidad. Ahora, la mediación claramente es una posibilidad que se funda en el principio de autonomía de voluntad de las partes. Autonomía que en el marco de una situación de violencia, bueno, es relativa. Lo que nos obliga a preguntarnos cuándo y hasta cuándo es posible conciliar en materia de violencia familiar. Y yo creo que en este aspecto hay que explorar tres cuestiones. La primera tiene que ver con el tiempo de la violencia. Es decir, los episodios de violencia nunca pueden ser actuales, si no, no podemos pensar en una conciliación. Lo que pasa es que esta cuestión en la sede judicial está superada porque se supone que el juez, antes de la audiencia, debe haber tomado las medidas cautelares para que los hechos de violencia hayan cesado. La segunda tiene que ver con la interacción violenta, y acá volvemos a esta distinción entre violencia simétrica y violencia asimétrica. En la violencia simétrica, donde las partes están vinculadas por una relación de igualdad, estos acuerdos no solo son posibles, sino que muchas veces son necesarios a los fines de poder arribar a conciliaciones que tienen que ver con la atribución de la vivienda, los alimentos, la tenencia de los hijos, que sirven un poco también para descomprimir la conflictividad que existe entre las partes. En la violencia asimétrica, en esta violencia agresión, me parece que la cuestión tiene que ser analizada con un poco más de cautela. En primer lugar, me parece que se requiere, para que la conciliación realmente sea eficaz, primero la necesaria conducción del juez, más allá de la ayuda del equipo interdisciplinario. El juez simboliza el límite de la ley, ¿no? Desde lo jurídico y desde lo psicoanalítico. Y esto permite descomprimir o compensar esta inicial situación de desigualdad que existe entre las partes cuando existe violencia, agresión o violencia asimétrica. Y además se debe garantizar el patrocinio letrado obligatorio para ambas partes, la defensa en juicio, sobre todo para evitar que las mujeres que se encuentran en un lugar de sumisión, por temor al agresor, firmen acuerdos que no les resultan convenientes. Dentro de este contexto y en estos términos, yo creo que los acuerdos pueden servir, no solo para poner fin a todo lo que tiene que ver con alimentos, cuestiones conexas a la violencia, ¿no? Lo que no se puede mediar nunca, como acá digo en la última parte, es la violencia en sí. Yo no puedo arreglar que no voy a pegarle a mi mujer. Esto es evidentemente una barbaridad. Esto no es una cuestión mediable, pero sí las cuestiones conexas, las cuestiones complementarias, las cuestiones que tienen que ver con alimentos, vivienda, tenencia, etcétera. Y sobre todo la derivación a tratamientos. Estos acuerdos son importantes porque permiten, como dice Cárdenas, poner nuevas reglas de juego en la relación. Y además sirven muchas veces para empoderar a la mujer en la necesidad de sostener la denuncia, sobre todo cuando se arreglan cuestiones alimentarias, porque muchas mujeres dependen económicamente de los hombres y por eso vuelven a convivir pese a la violencia. Y me parece que también ayudan a destrabar un poco la conflictividad familiar. Dije entonces que me parece que desde esta perspectiva no resulta adecuada una disposición legal que prohíba automáticamente la posibilidad de conciliar en materia de violencia familiar. Creo que cuando está presente el juez, estos acuerdos son posibles. De hecho, en estas estadísticas que les digo que relevamos en el año 2002, surgía claramente que en el 38% de los casos se habían arribado a acuerdos. Es decir, el índice de acuerdos es bastante alto en cuestiones que tienen que ver con el retiro del hogar, alimentos, régimen de comunicación, realización de tratamiento, etc. Pero el régimen de acuerdos ha sido bastante amplio en sede judicial y esto también muestra la efectividad que pueden tener las audiencias de mediación. De
hecho, me parece interesante traerlo porque, digamos, ustedes tienen una ley acá similar a la cordobesa en este aspecto. En Córdoba se planteó la inconstitucionalidad de la ley local que prohibía la audiencia conjunta. Si bien el fallo fue resuelto por la Cámara de Familia de Córdoba y si bien descartó esta inconstitucionalidad, dejó a salvo la facultad de los magistrados de decidir si era conveniente o no celebrar la audiencia en conjunto. Es decir, no prohibirla, dejarlo a criterio del juez. Pensar que el juez claramente está capacitado para determinar si en el caso conviene o no hacer una audiencia conjunta. La Cámara dice, el artículo 27 de la 9283, la ley cordobesa, sienta el principio de tutela efectiva que tiende a evitar otra situación de violencia en los tribunales, al prohibir la confrontación o el comparecimiento conjunto, pero no obliga a citar a los involucrados en días diferentes. Por lo tanto, si a la luz del principio tutelar de la víctima se considera riesgosa la presencia simultánea, se los podrá convocar en horarios sucesivos. Lo dicho no impide que, verificada la efectividad de la medida y que la decisión anterior ha logrado desarticular la violencia de la crisis, se reúna a ambas partes para intentar que concilien inmediatamente después de oírlos por separado. Esto en cuanto a las medidas cautelares. Dije, medidas cautelares son un techo de protección, la audiencia conjunta sirve a tales fines, pero me parece que el problema de la violencia necesita, valga la redundancia, necesariamente del trabajo interdisciplinario, porque el trabajo interdisciplinario es el único que puede, en definitiva, revertir las circunstancias que dieron lugar a la violencia. Tanto en el presente, en lo actual, en la dinámica especial y presente de las partes para tratar de desarticular esta relación violenta, como también en el futuro, con la derivación a tratamientos psicológicos para lograr revertir los patrones de relación violenta que van a hacer que, si no se modifican en el futuro, cada una de estas partes vuelvan a buscar parejas donde estos patrones se repitan. Y este análisis interdisciplinario me parece que necesariamente debe estar enfocado hacia una mirada integral y ecológica de la violencia. Es decir, la mirada de género, la perspectiva de género es necesaria cuando hablamos de violencia contra la mujer, pero no lo es todo. El análisis integral de la violencia admite un análisis más complejo de cada una de las partes y de cómo se entretejen las relaciones entre estas partes. Análisis que tendrá en cuenta las diferentes causas o causales de la violencia que se identifican tanto en el contexto social, cultural, familiar, interaccional o individual. Me parece que esta es la perspectiva donde podemos lograr un análisis más integral de la problemática y no limitarnos a una visión de género que puede servir para dar algunas respuestas, pero que no da todas las respuestas. Si hablamos de mirada interdisciplinaria y de análisis multicausal de los fenómenos, me parece que, como último punto en cuanto a la regulación legal, cabe preguntarse cuál es la eficacia de la imposición de sanciones en el sistema civil. Porque el trabajo interdisciplinario precisamente lo que apunta es hacia el futuro, a mirar hacia el futuro, a generar cambios en la dinámica familiar para adelante. Las sanciones apuntan al pasado. Las sanciones pueden poner un freno a la violencia en una situación concreta, pero lo cierto es que no permiten, repito, desarticular la relación violenta entre las partes. Pueden tener un valor simbólico de castigo. De hecho, cuando sale la 24417, una de las mayores críticas que se le hacen es precisamente no tener un procedimiento con todas sus etapas, que se dicte sentencia y se condene al denunciado para que asuma así su responsabilidad individual. Pero lo cierto es que la única forma, repito, de revertir esta disfuncionalidad familiar y los patrones violentos tiene que ver con el análisis de las múltiples causales que inciden en la violencia. Ya termino. La 24417, dije, no contiene sanciones. Sí lo han hecho varias legislaciones locales, Santa Fe, y acá también, provincia de Buenos Aires, habla de la realización de trabajos terapéuticos. La 26485 contiene un catálogo específico de sanciones ante el incumplimiento de las medidas, advertencia, llamado de atención, comunicación al organismo, institución, sindicato, asociación profesional o lugar de trabajo, medida que habría que ver si en algunos supuestos no choca también con lo inconstitucional. Asistencia obligatoria a programas reflexivos, educativos o terapéuticos y el delito de desobediencia, que ya, aunque la ley no lo dijera, ya estaba previsto por el ordenamiento penal. Yo creo que de todas estas sanciones, a mi juicio,
y con una mirada hacia el futuro, la más trascendente es la terapia bajo mandato. Yo sé que la terapia bajo mandato ha sido muy criticada y discutida por los propios psicoanalistas y psicólogos porque, digamos, todo tratamiento terapéutico presupone necesariamente una demanda espontánea de ayuda. Lo que se ha dicho desde otro lugar y defendiendo esto es que, dada la particular naturaleza de la problemática de la violencia doméstica, el propio problema hace que sea muy difícil solicitar espontáneamente ayuda. Para la víctima porque se encuentra absolutamente subyugada. Y para el victimario o el agresor porque esto sería un poco como autodenunciarse. Entonces, desde ese lugar se ha dicho que el sistema jurídico tendría que ofrecer incentivos concretos a las partes para poder salir de esta situación. Es un tema para pensar, pero me parece quizás interesante plantearlo y discutirlo. Para terminar, hay un aspecto que para mí es fundamental. Nosotros estamos hablando de leyes, muy lindas leyes, que tenemos, por suerte, pero la efectividad de las leyes necesariamente depende de la implementación de políticas públicas, indispensablemente. Es decir, sin la implementación de políticas públicas que doten de sentido a las leyes, que las complementen, que las orienten, tenemos una norma vacía de contenido. Y esto es lo que ocurre en nuestro país. Tenemos leyes fantásticas. Formalmente Argentina es un país del primer mundo. En los hechos sabemos que no lo es. Y ocurre con todo, con la niñez, con la salud mental, con todo. Me parece que en materia de violencia doméstica hay tres cuestiones o tres ejes centrales sobre los que había que trabajar. Primero, las políticas públicas preventivas. Difusión, información sobre los recursos legales existentes, sobre los recursos judiciales, los recursos de salud, en medios masivos de comunicación, con un lenguaje accesible para la gente. Las encuestas muestran que en el 53% de los casos, las mujeres golpeadas, el único recurso que conocen para hacer la denuncia es la policía. Y esto es alarmante, porque la policía no es el recurso más idóneo para que vaya una persona a hacer una denuncia. ¿Por qué? Ahora esto ha mejorado mucho, pero lo cierto es que el personal no está capacitado y muchas veces a estas mujeres se las ha terminado revictimizando. Como segundo eje central, el acceso al patrocinio jurídico gratuito y especializado, esto, señores, es fundamental. Si nosotros no tenemos un acceso al patrocinio jurídico gratuito y especializado, durante todo el procedimiento no tenemos garantía de defensa en juicio. De defensa, tanto, digamos, en sentido amplio, no podemos peticionar adecuadamente qué es lo que corresponde en cada caso. Las denuncias muchas veces se abandonan por la inexistencia de abogado. Si la gente no tiene recursos, vimos que en el 64% de los casos que se hacían denuncia no hay recursos, se requiere que el Estado, como un servicio público más, organice un servicio jurídico gratuito, controlado por el Estado, no realizado como una tarea asistencial por las universidades o los colegios de abogados, controlado y organizado por el Estado. Y en tercer lugar, el después y el mientras tanto, las redes de apoyo, apoyo terapéutico, apoyo social, apoyo institucional, el apoyo a la mujer o a la víctima de violencia para empoderarla, para sostener la denuncia, programas de asistencia económica para el autovalimiento, programas de fortalecimiento para la mujer, programas de acompañantes comunitarios en el proceso de la denuncia. Esto va a permitir que las mujeres puedan sostener en el tiempo la decisión de separarse del agresor. Me parece que y con esto cierro, el problema central en la Argentina es la inexistencia en realidad de un programa a nivel nacional de políticas públicas, porque lo que ocurre es que muchas regiones tienen políticas públicas que se terminan superponiendo. Se superponen generando un dispendio de gastos, generando intervenciones ineficaces y muchas veces iatrogénicas. Y además, esta superposición de políticas públicas y esta distribución parcial y esto que no haya un programa nacional coordinado por un órgano nacional, genera que las regiones más ricas del país, entre comillas, las que tienen más recursos, tengan más acceso a servicios de distinta índole. Y las regiones más marginales, sobre todo regiones rurales, comunidades indígenas, no tengan acceso a nada. Y esto lo vemos cada vez más cuando vemos que en la Ciudad de Buenos Aires sí, quizás hay cada vez más recursos, y en el resto del país, lamentablemente, hay muchísima marginación. Para cerrar, me gustaría citar una frase de Gordon que dice: la gente no se rebela solo porque su situación sea mala. Puede sufrir en silencio durante siglos. Se rebela cuando logra ver que su situación es injusta y puede cambiar.
Me parece que somos todos responsables de hacerle ver a las víctimas de violencia que la situación no es solamente mala, que además es injusta, es contraria al derecho, y brindarles todos los mecanismos legales, judiciales y las políticas públicas adecuadas para que puedan proteger sus derechos y acceder a la justicia.